sobre el lugar que tiene la palabra de Dios en la transformación de los creyentes a la semejanza de Cristo. Aún podemos decir el poder del Espíritu Santo en usar la palabra que Él inspiró para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Fuimos salvados y somos creyentes por el poder de Dios, usando la palabra para transformar nuestras vidas, para aún regenerarnos. Somos regenerados por el Espíritu de Dios y por la obra de la palabra que Él usa en nuestras vidas. Pero más que ser salvados por el poder de Dios usando la palabra, fuimos salvados con un propósito, para que Dios nos transforma, para reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas, para transformarnos de ser como Cristo es. Entonces, pensando en este tema de cómo la palabra de Dios está usado en este proceso de la santificación o la transformación de nuestras vidas, podemos ir a los salmos, y hay dos salmos en particular que nos ayudan a pensar sobre la palabra y su poder. Uno es el Salmo 119, pero con 176 versículos. Creo que es mejor que damos una serie de enseñanzas sobre este salmo en lugar de tratar de cumplir el Salmo 119 hoy en esta mañana. Aún con los coolers, con el calor todavía, no creo que vamos a aguantar un mensaje de varias horas. Y pues para mí aún 7 versículos que podemos ver en otro pasaje va a ser suficientes. Entonces vamos a Salmo 19 en lugar de 119. En este salmo podemos tomar tiempo para considerar sobre cómo Dios usa su revelación, la revelación especial y específica, la palabra, en este proceso para transformar a nuestras vidas. El Salmo 19 aún habla de la revelación de Dios en dos maneras específicas. Primeramente habla de su revelación general. La revelación general en este caso específicamente por la creación. Cuando hablamos de la revelación general, estamos hablando de la manera que Dios habla a toda la humanidad generalmente. Se presente Él, su poder, pero en una manera general, demostrar su poder en la creación. Aún Él puede usar la conciencia que fue dado a cada persona, y es una revelación sobre Él en una manera dado generalmente a todas las personas, y habla en una manera más general de cómo es Dios. Podemos ver en el Salmo 19, en los versículos 1 al 6, habla de esta revelación general de Dios proclamado por su creación, por sus obras de la creación. Aún empieza: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la revelación general de Dios es suficiente para condenar a los que rechazan a Dios, a Dios y rechazan su persona. Pero la creación no es suficiente de hablar de todo lo que es Dios. La creación y su orden está mostrado como Él es Dios, el Creador. Muestra su poder, muestra su dignidad de ser adorado. Aún Romanos 1 empieza, versículo 18, habla de esta revelación de Dios y la manera que la revelación de Dios general por la creación puede condenar a los que rechazan a Él. Romanos 1, 18 al 25, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad
se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de la manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y pueden ver los resultados en los versículos que siguen, que cuando uno rechaza el conocimiento de Dios revelado en la creación, cuando uno rechaza lo que debe conocer acerca de Dios, el resultado es que Dios va a darles a esta mente, esta mentalidad, esta forma de pensar entenebrecido, que llega al punto donde aún convierten el uso de sus propios cuerpos, el uso de la creación, como fue dado por Dios. Una manera aún de condenar, de juzgar a ellos, es que ellos van a cosechar los mismos resultados de su pecado. La revelación general de Dios entonces es suficiente para condenar al hombre. El hombre no tiene excusa, pero no es suficiente para salvarlo. Para salvarlo uno tiene que conocer a Cristo revelado por su palabra. Si alguien busca el creador de Dios, por lo que es evidente en la creación, Él va a enviar su revelación especial para que pueda conocer a Cristo. Si alguien acepta que hay un Dios creador y busca conocer quién es este Dios. Yo recuerdo de una historia del hermano Francisco Kratz, el hermano que antes visitaba a Jawara, antes que yo estaba allí. Él estaba visitando allí, pero aún antes, él vivió en Sonora, y una vez andaba en su bocho ahí en el campo, buscando pueblos, buscando gente a evangelizar, y andaba perdido entre algunas siembras de maíz, hasta que él no sabía cómo regresar al de donde venía. Y entonces por fin él estaba manejando, en un momento vio por el espejo a alguien saliendo por detrás de un lado, a una parte del maíz, pasando por el camino y entrando maíz al otro lado. Entonces él frenaba rápido, el Señor regresó, y el Señor preguntó: ¿por qué andas aquí en mi campo manejando tu carro? ¿Dónde vas? Y dice: pues la verdad estoy perdido, entré y no puedo encontrar de dónde entré para regresarme. Entonces él invitó hermano Francisco a ir a su casa y tomar un café con su esposa antes que mostrarle cómo regresar. Y mientras él estaba ahí, él compartía la palabra de Dios. Él compartía el mensaje de la palabra de Dios con este matrimonio que vivió ahí solos, y ellos dijeron: estábamos buscando este Dios, estábamos creyendo que debe ser un creador que creó todo en orden, pero no sabía quién era hasta que ahorita escuchando la palabra de Dios. Y ellos confiaron en Cristo, conocieron a Cristo como creador y salvador. Y antes que hermano Francisco salió de este lugar, él mismo, el Señor decía: no quiero que tú pienses que llegaste aquí por accidente. Fue Dios que te mandó para acá para compartir la palabra de Dios. Entonces, aún alguien como nuevo creyente que nunca leyó la palabra de Dios antes, tenía un muy buen concepto de la soberanía de Dios, de llevar a este Señor, a este hermano en su providencia, a este lugar
para compartir la palabra. Tenía una misma experiencia aquí en el principio de esta iglesia, cuando yo venía para acá a Mochicawi, compartiendo el evangelio con un señor que estaba muriendo. Había los abuelos de mi hermano Antonio ahí escuchando. Y ellos nos acercaron después y decía, estábamos creyendo que hay un Dios que creó todo, pero no sabía hasta ese momento, escuchando de ti, que era Jesucristo, que Él es el creador. Y ellos aún después confiaron en Cristo y después su Hijo, y empezamos la iglesia ahí por causa de la palabra siendo anunciada, y Dios nos llevó porque había personas necesitando la palabra en este momento. Eso es como funciona la revelación general, cuando Dios abre los ojos de las personas para ver lo que pueden ver de Él por medio de su creación. Como Romanos 1 dice, la mayoría de las personas no, en lugar de aceptar que hay un Dios creador, ellos quieren aún aplastar la verdad que debe conocer, porque no quieren escuchar, no quieren aceptar, empiezan a adorar la creación en lugar del creador. Pues regresando a Salmo 19, entonces tenemos la revelación de Dios, la revelación general de Dios en los versículos 1 al 6. Pero empezando en el versículo 7, tenemos presentado a nosotros el poder de la revelación especial de Dios. Lo que presenta a Dios con toda claridad y que entonces está usado para transformar al hombre a la semejanza de Cristo. En los versículos 17 a 14 de Salmo 19, habla de la revelación especial, o a veces puedes nombrar la revelación específica de Dios por su palabra. La revelación especial es revelación directa. En el Antiguo Testamento antes podemos ver que no solamente la palabra de Dios, pero los profetas hablando a veces directamente, hablando un mensaje de Dios. Aún Dios hablando por sueños en el Antiguo Testamento. Esto cesó. Aún en el Nuevo Testamento podemos ver como ahora Dios en su revelación especial de la palabra es la única manera que Él está hablándonos directamente. Pero la revelación especial o específica habla del poder de Dios, hablando directamente ahora por su palabra, el poder de la palabra usado por el Espíritu de Dios para transformar al hombre. Tenemos que ver Dios como es, ver Jesús como es, revelado a nosotros por su palabra, para que podamos ser transformados de ser como Él. Entonces, es allí donde vamos a pasar nuestro tiempo ahora. Aunque dudo que llegaremos al final del Salmo, posiblemente hasta versículo 9 o 10, y vamos a ver cuánto tiempo más tenemos. Salmo 19, 7 a 10. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel, el destilar del panal. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos ahora que la palabra predicada, enseñada, explicada puede ser usado como tu revelación especial a nosotros para seguir transformándonos. Primeramente, para proveer la sabiduría sobre Jesús que es necesario para que uno llegue al conocimiento de Cristo y arrepentir de su pecado y confiar en ti mismo. Pero también por medio de la predicación de tu palabra, para que podamos entender cómo la palabra trabaja para seguir santificándonos como creyentes y cambiando nuestras vidas para que tú seas glorificado, reflejado en nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús para su gloria. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar aquí en el Salmo 19, empezando en el versículo 7.
Y por lo menos entre los versículos donde enfocaremos, notamos que hay una estructura que nos apoya a entender lo que es el enfoque del Salmo. Notamos que hay 6 títulos para la palabra de Dios mismo que describen diferentes aspectos de cómo es la palabra de Dios, cómo es la Biblia. Escuchen a los títulos otra vez que describen lo que es la palabra de Dios. La ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor y los juicios del Señor. Cada declaración dice algo distinto sobre lo que es la Biblia. Y con cada título, cada declaración nos dice que las escrituras son de Jehová, o como es traducido al español, no transliterado, el Señor, traducido como el Señor, usando su nombre como es en hebreo y la traducción de ella como el nombre del pacto del Señor aquí. En los versículos 1 al 6, el término hebreo usado para Dios era el término que representa Dios, el creador Dios. Pero después el salmista David cambia en versículo 7 de usar el nombre usado como el Dios del pacto, con el pacto que Él ha hecho con nosotros. Pero entre la estructura, después que cada título, hay 6 cualidades. Entonces, Él está hablando de este Dios del Señor, el Señor del pacto, quien es el Señor de la palabra. Y después que cada título que representa un aspecto de la palabra, hay 6 cualidades descriptivas de la palabra de Dios que son en una manera, son adjetivos o que describen cada uno de los títulos. La palabra es perfecta, segura, recta. Habla de su pureza, su limpieza, que es limpio y verdadero. Entonces, y justo en todo. Entonces, primeramente, perfecta. La palabra es perfecta, como está dado a nosotros. Esta palabra perfecta es decir, que la palabra de Dios es un tratado completo con el poder de transformar el alma. Es seguro, es fiel, digno de toda confianza. Es recto, establece el sendero correcto, es puro, sin mezcla, tiene integridad, es limpio, es sin contaminación, sin corrupción, es verdadero, sin error, con esto también justo, o es lo correcto. Son 6 calidades de la Biblia identificadas por las descripciones, 6 cualidades descriptivas. Y al final de la escritura notamos que hay efectos o resultados de la palabra de Dios en la vida del creyente que sirven para bendecir y beneficiar la vida de cada cristiano. Son verbos hablando de lo que la palabra hace, cómo trabaja la palabra. Versículo 7 empieza que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra en el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, todos ellos justos. Cada línea tiene un título distintivo con una descripción y termina con una declaración del resultado o el efecto positivo de la palabra en la vida de cada creyente. Esto revela la suficiencia de las Escrituras. Entonces, aquí en el Salmo 19 podemos ver una descripción bíblica de 6 aspectos del poder transformador de Dios que se encuentra en su palabra y que transformarán tu vida si tú eres creyente y dedicas a conocer y aplicar la Biblia. El primer aspecto del poder transformador de la Biblia encontramos aquí en versículo 7. Se restaura el alma. Versículo 7 habla de la ley del Señor. Es un título para la misma Biblia. La ley se refiere a la instrucción,
la doctrina, o sea, la enseñanza, la ley de Dios para nosotros. La ley aquí no se refiere a la ley de Moisés o lo que es en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sino toda la doctrina de Dios como consejo de Dios. La palabra de Dios es un manual para nuestras vidas. Nos dice cómo vivir correctamente y entonces para nuestro bien y para la gloria de Dios. Es un término completo para la voluntad de Dios revelado por su palabra. Después tenemos una descripción. La ley del Señor es perfecta, es sin error, sin engaño, sin defecto, sin mancha. Es impecable, es irreprochable la palabra. Juan 17 dice, tu palabra es verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Las sectas y las iglesias liberales están pervirtiendo la verdad, están mezclando error con la verdad. Y entonces están enseñando algo engañoso. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El resultado es que restaura el alma. El alma, el nefesh, el verdadero tú, lo que eres aquí en total, puede ser a veces traducido como que convierte el alma, restaurando el desorden, la decadencia y la muerte. O sea, se da vida, confiriendo novedad de vida. Está tomando lo que es desordenado, lo que nos sirve y dando vida, dando orden, dando esta capacidad nueva. La Biblia recupera y reviva el alma para voltearte, para cambiar tu dirección, cambiar la dirección de tu vida y las consecuencias de un caminar equivocado. Si tú estás caminando equivocadamente, si tú estás caminando no de acuerdo con la palabra, no de acuerdo con la voluntad de Dios, estás yendo en una dirección donde vas a encontrar disciplina o aún si no eres creyente, condenación y últimamente destrucción de tu vida. Pero este cambio cambia la dirección para que uno puede aprovechar la enseñanza bíblica para ser dirigido directamente a la voluntad de Dios o de acuerdo con la voluntad de Dios y entonces experimentar la bendición de Dios y la vida dado en el poder de Dios. Entonces algunos versículos más que hablan de este cambio, de la manera que la palabra está usado. El Salmo 119, 25. Vivifícame conforme a tu palabra. Dar mi vida, transformar mi vida, dar mi vida conforme a tu palabra. Salmo 119, versículo 37. Aparte mis ojos de vivir la vanidad y vivifícame en tus caminos. Salmo 119, 107, hablando de lo mismo. Podemos ver de la manera que estamos avivados con la palabra, que estamos dados vida aún por medio de la palabra, el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. Por eso en el Salmo 119 podemos escuchar el salmista declarando en el versículo 97, cuánto amo tu ley. 119 y 77, porque tu ley es mi deleite. Salmo 23, 1 al 3, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a las aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, para su propia gloria, pues. Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, 2 cosas que no pueden ser divididos, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces, el primer resultado del poder de la Biblia en la vida del creyente es que restaura el alma. A lo mejor por algunos de ustedes no tienen esta experiencia personal. No han experimentado la restauración de tu alma. Aún no han experimentado la salvación de tu alma todavía. A lo mejor han escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo, o a lo mejor están empezando a escuchar la palabra de Dios más recientemente. Algunos de ustedes a lo mejor han asistido a iglesias por años, pero nunca han llegado al punto de arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo y experimentar la restauración de tu alma. Tu alma está separado de Dios, separado del amor de Dios, separado de la misericordia de Dios, separado de la gracia de Dios. Y aunque asistiendo a una iglesia por mucho tiempo, no han llegado a arrepentir de su pecado y confiar en Cristo Jesús y recibir la restauración de tu alma. La Biblia describe de esta manera que todavía están muertos en tus delitos y pecados. Pero no tiene que quedar así. Puedes arrepentir de tu pecado, puedes dar la espalda a tu pecado y seguir a Jesucristo confiando en Él y su obra en la cruz del Calvario y nada más. No puede confiar en Él más tus obras, no puede confiar en Él más tu existencia en una iglesia por algún tiempo, no puede confiar en Él y algunos ritos que has participado. Tiene que confiar en Él y su obra nada más, dado por gracia a los que arrepienten de su pecado y confían en Él y pueden experimentar la restauración del alma. Pero hay un segundo resultado o un segundo efecto revelado aquí también en el versículo 7. Dice que hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es un testimonio, un testigo de la verdad y la justicia. El testimonio del Señor es seguro, es confiable, es fiel, es digno de confianza. Dios ha hablado en su palabra. Su palabra es segura. Escucha lo que dice Salmo 119, aunque no estamos predicando Salmo 119, vamos a estar regresando ahí una que otra vez. Dice Salmo 119, 36, inclina mi corazón a tus testimonios. O 111, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119 y 129. Maravillosos son tus testimonios. Versículo 24 de lo mismo. También tus testimonios son mi deleite. Y Salmo 119 y 31. Me apego a tus testimonios. La palabra de Dios es tan segura que puede dirigir tu vida total por ella. Hebreos 6, 18. Imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios hable mentiras. Él no puede engañar. Entonces, toda su palabra es verdad. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, porque es seguro. El resultado es que hace sabio al sencillo. Sabio es decir, hábil en la manera de vivir. Hábil en la manera de vivir o de practicar una manera de conducir la vida que es sabio, que tiene sabiduría. Sencillo es alguien sin experiencia, sin instrucción formal. Uno que no ha recibido la palabra, que no ha recibido la oportunidad, de estudiar formalmente, puede ser alguien sabio, alguien que nunca fue a la escuela, no tiene una educación formal, todavía puede ser sabio, aunque no ha estudiado formalmente hasta estudios más avanzados. Por conocer y aplicar la palabra, alguien puede practicar la sabiduría. Opuesto de sabio es de ser necio. Entonces, simple o sencillo puede estar usado también en referencia a los necios. Aún los con mucha educación pueden ser muy necios.
de conocer la palabra sin aplicar la palabra es también evidencia de alguien necio. Algunos son necios porque vienen y escuchan y conocen la palabra, reciben la palabra, dicen que honran a Dios, pero sus acciones muestran que ellos no honran a Dios porque no están recibiendo para practicar en su vida la palabra. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Hay una necedad, una ingenuidad. Los que están abiertos a la entrada del bien o del mal, no hay discernimiento, no son sabios que acepten a todo, abiertos a la persuasión, no solamente de ser persuadidos por la palabra, pero cualquier otra persona que empiece a usar métodos de persuasión de sus propias opiniones, se aceptan, son personas fáciles de seducir. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree. Todo lo cree porque no tiene discernimiento, no puede buscar entre lo correcto de acuerdo con la palabra y lo que no es. Proverbios 7:7: y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos un joven falto de juicio. Sinónimo a un necio, cuando está usado sinónimo a un necio, esta palabra es decir fácilmente inclinado o influenciado por otros. Falta la base necesaria para aplicar la palabra con discernimiento. Aquí el efecto, o sea, el resultado del poder transformador de la palabra de Dios es que hace sabio al sencillo. Recuerden que en el Salmo 53, versículo 1, dice que el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Algunos hasta rechazan el concepto de un creador, salvador, un Dios todopoderoso. Pero hay otros necios que nunca van a decir con sus palabras no hay Dios. Van a decir: oh sí, yo creo en Dios. Yo creo que en Dios. Van a usar frases como si Dios quiere. Pero realmente muestran por sus acciones que no creen en Dios. Que no creen en la providencia de Dios. Cuando dicen si Dios quiere, es como palabras que han escuchado y están repitiendo, pero no creen en Dios, porque si creen en Dios, van a querer conocer la voluntad de Dios y obedecer su voluntad. Esa es la manera de honrar a Dios. Salmo 119, 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Meditando en la palabra de Dios puede hacernos sabios. Los Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz de entendimiento a los sencillos. Segundo Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso es Pablo hablando a su discípulo Timoteo, que escuchó la palabra de Dios por parte de su abuela y su mamá. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, como dice Romanos 10:17. Escuché una historia sobre un profe ahí en el Masters Universidad y Seminario, quien tenía una entrevista antes que recibió un trabajo por el pastor John MacArthur, y él decía con pena, él entró a la oficina del pastor y tenía entrevista con el pastor, quien era también el presidente del seminario, y tenía pena porque su Biblia estaba rota, estaba pegado con cinta, como mi hermano Antonio tenía una Biblia así por muchos años, ¿no? Con cinta gris, que ya todo pegado ahí, y él tenía pena, y está diciendo al pastor MacArthur que pues tengo pena que mi Biblia está rota, pero MacArthur respondió: una Biblia que se está cayendo a pedazos
generalmente pertenece a alguien que no está por igual. Y él recibió su trabajo, porque estaba mostrando que él estaba estudiando su Biblia tanto que aún la Biblia está cayendo por piezas, pero por el uso, no por el descuidado, ¿no? No puede tener lo mismo si echa la Biblia en algún lugar y olvida ahí hasta que empiece de ser destruido. Pero si uno está leyendo, uno está estudiando, hasta que es una muestra por la manera que aún la Biblia empieza de despegarse, es un señal de alguien que está recibiendo tanto la palabra que probablemente su vida va a mostrar igual. Va a tener orden, va a tener discernimiento, va a vivir en tal manera que muestra que está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora hay un tercer aspecto del poder transformador de la Biblia. Alegra el corazón. Los preceptos, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos. Los preceptos son los mandatos del Señor. Son cosas designados por Dios. Son prescritos en el sentido de ordenados por Dios. Son principios mandados por Dios. Y ahora la descripción, los preceptos del Señor son rectos, derechos, agradables, correctos, moralmente recto. Si sigues la palabra de Dios, te guiará por el camino correcto, la senda correcta para caminar. Salmo 119, 128, por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. En el huerto de Edén, en Génesis 3, Dios dijo: come cualquier fruto, pero no del fruto en medio del huerto, porque el día que comes ciertamente morirás. Y Satanás vino y él decía a la mujer: ¿Dios realmente ha dicho? La decepción o el engaño del diablo es causar a alguien a dudar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre es recto, siempre es correcto. El resultado es cuando obedecemos la palabra de Dios, hay gozo en nuestras vidas. Siempre alegre el corazón. Salmo 19, 8. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. En Jeremías 15, 16, cuando te presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Salmo 119, versículo 111. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El Salmo 119, 14. Me ha gozado en el camino de tus testimonios, más que todas las riquezas. Y en los mismos, versículo 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. El gozo está ligado a escuchar y obedecer la palabra. No solamente escuchar. Puede escuchar la palabra y decir: oh, qué bonitas son las palabras. Qué bonita la predicación. Qué bonita la enseñanza. Y sale de aquí y sin obedecer, sin desear aplicar, y no va a tener una bendición en tu vida. Esta bendición que dice que, oh, qué bonita escuchar, sale de aquí, no recuerda nada. La bendición viene no en solamente escuchar, pero escuchar para obedecer, para aplicar la palabra. El cuarto aspecto del poder transformador de la Biblia es que alumbra los ojos. Sigue en el versículo Salmo 19, 8. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El mandamiento trae a la vista a un legislador que tiene autoridad para hacer cumplir su ley. Dios ordena un mandato. No son recomendaciones, sino decretos divinos de Dios. El mandamiento del Señor es puro. Aquí está la descripción, es puro, es claro, ninguna mezcla de error.
lo contamina. Salmo 12, versículo 6, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. El mandato del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, versículo 105, seguramente algunos de ustedes tienen por memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino, para guiarte, para dirigirte. La palabra elimina los conceptos erróneos y nos aclara todo con la realidad. El versículo 130 de este Salmo 119, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Entonces hasta aquí hemos visto, la ley es perfecta que restaura el alma. El testimonio seguro hace sabio al sencillo. Los preceptos son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento es puro, que alumbra los ojos. Los primeros 4 efectos o resultados son los beneficios en relación a lo que las escrituras hacen en los hombres que obedecen la palabra por fe. Ahora hay 2 más, pero ellos hablan de lo que las escrituras son en sí mismas. El quinto aspecto del poder transformador de la palabra, entonces, permanece para siempre. Salmo 19, versículo 9. El temor del Señor es limpio. El temor de Dios es sinónimo de la ley de Dios. Es la manera en que su objeto final es plantar el temor de Dios en nuestros corazones. El temor del Señor es la respuesta formada en nosotros por estudiar la Biblia y obedecer la palabra. Deuteronomio 4:10. El Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra y las enseñen sus hijos. También en Deuteronomio 17:19. La tendrá consigo y leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente las palabras de esta ley y sus estatutos. Puede ver otra vez en Deuteronomio 31, empezando el versículo 12. Congrega al pueblo para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios, mientras viven en la tierra a donde ustedes van cruzando a otro lado del Jordán para poseerla. Está diciendo, ustedes deben estar escuchando la palabra, observando las palabras de esta ley para aprender a temer al Señor. Y no solamente ustedes, también a sus hijos que van a ver el temor del Señor en tus vidas, porque ellos están viendo tú estudiar y aplicar la palabra, y porque tú estás instruyendo la palabra a las vidas de sus hijos también. Proverbios 2:1-5. Hijo mío, si recibes mis palabras y te atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos conocer el conocimiento, tener el conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos entender el temor del Señor? Tenemos que recibir y obedecer la palabra. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. La palabra es eterna. Isaías 40, versículo 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo 24:35. El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra es eterna. Y el sexto aspecto del poder transformador de la Biblia es verdadero y completamente justo. Es verdadero y completamente justo. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. El título, los juicios del Señor, porque su palabra es una declaración de su voluntad. La descripción, verdadero, habla de su estabilidad, su fidelidad, es sin error, es sin ficción, es sin falsedad. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, derechos, justos, rectos, completamente justos. Entonces, 6 aspectos del poder transformador de la Biblia, notado por 6 diferentes títulos, cada uno con una descripción y el resultado o efecto declarado. Perfecta, seguro, recto, puro, limpio, verdadero. 4 resultados que la palabra de Dios cumple en la vida del creyente, y 2 más sobre la Biblia misma. Restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, todos ellos justos. Jesús mismo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Rápidamente veremos algo entre los versículos finales. Salmo 19:10. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar de panal. El salmista se deleitaba en la palabra, más en el objeto, más que en el objeto más valioso, el oro, el objeto más valioso humano, para los seres humanos, más que el oro. Encantado más que la sustancia más dulce del mundo, la miel. Salmo 119:14. Me ha gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. También en el Salmo 119:72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. De lo mismo, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sin más que la miel a mi boca. Y ahí en el libro de Job 23, versículo 12, de mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Ahora versículo 11, además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. La palabra nos exhorta y nos empuja hacia santidad, la santidad de vivir separados a Dios. La Biblia te protegerá del pecado, pero también muchas veces el pecado te apartará de la Biblia. Cuando tú estás viviendo en pecado, no va a querer la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra va a dar convicción. La palabra va a ser como un espejo mostrándote tus errores. Cuídate. Aun cuando la Biblia te exhorta mostrándote tu pecado, no la abandonas. La palabra, sigues leyendo la palabra. Dios nos santifica usando la palabra para ambos, exhortar y también animar con esperanza. Él puede cambiarnos, muestra nuestros pecados para arrepentir y promete recompensas para la obediencia. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. No solamente escuchar, guardar. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélvame de los que me son ocultos. ¿Hay pecados no reconocidos en tu vida? Entonces lee la palabra y la palabra puede mostrar. También hay pecados conocidos, tal como tendencias pecaminosas propias que tiene cada creyente. Entonces el salmista David oró una oración
que sea ejemplar para nosotros, mis hermanos. Versículos 13 al 14, él dice, guarda también a tu siervo de pecados, de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La Biblia contiene la revelación especial de Dios y describe la condición actual del hombre. Nos explica el camino a la salvación, mostrando la condenación de los pecadores y el camino a Cristo por fe. Sus enseñanzas son verdaderas, poderosas, transformadoras. Léala para ser sabio, créala para estar seguro, practícala para ser santo. Léela con oración y constancia. La Biblia contiene la luz para dirigirte, es alimentación para fortalecerte, da consuelo para animarte. Jesucristo es su gran objeto, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios es su propósito. Por eso, hermano, podemos, aún más debemos, leer la palabra de Dios con el deseo de ser transformados a la imagen de Jesús. 6 calidades de la Biblia identificadas por las descripciones dadas a nosotros aquí en el Salmo 19. Se restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y permanece para siempre. Y por último, es verdadero y completamente justo. La palabra tiene poder. El Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios en nuestras vidas, hay poder